Hace 18 años, un entrenador de 37, que venía del filial, se sentó en el banquillo del Barça entre dudas razonables. Acababa de ascender al Barça B desde tercera división, no había dirigido nunca en primera y le tocaba reconstruir un equipo que venía de 2 años de erosión con Rijkaard. Se llamaba Pep Guardiola y lo que vino después ya lo conocemos todos. El triplete, el sextete, Wembley, un fútbol que cambió el deporte. Pero el punto de partida, ese verano de 2008, es más parecido al presente de lo que solemos recordar. Por eso abrimos esta semana en Team Barça Podcast el capítulo 1 del Barça de Guardiola, nuestro especial de Club TVP, precisamente ahora. Porque el Flick 2.0 tiene preguntas sobre la mesa que el Pep del año 1 ya se hizo en su momento. ¿Estamos ante el techo de un equipo o ante el inicio de algo más grande? ¿Cuánto de lo que vimos la primera temporada era idea futbolística asentada? ¿Y cuánto era efecto sorpresa de un entrenador recién llegado al que nadie había descifrado todavía? Y hay un paralelismo aún más incómodo que pocos se están atreviendo a hacer. Hansi Flick ya vivió en el Bayern ese patrón de triplete en el año 1 y desgaste en el año 2 que acabó en salida antes de completar el contrato. Historia conocida. Lo que llama la atención es que algunos empiezan a ver eco de aquello en los últimos meses. Y luego está el otro paralelismo, el que pone la carne en el fuego. El Barça de Rijkaard, del que Javi Roldán habla en este capítulo, no estaba tan lejos de patrones que hemos visto en ciclos recientes del club. Un equipo campeón que se erosiona desde dentro, con jugadores que pierden nivel, con un vestuario que deja de funcionar, con una salida de entrenador que se ve venir desde meses antes. Escucharlo hoy sabiendo cómo terminó aquello tiene algo casi didáctico. En este episodio con Lu Martín, amigo personal de Pep y autor de Cuando fuimos eternos, Víctor Vázquez, uno de los jugadores del filial que Guardiola subió a Segunda B, y Javi Roldán, retratamos al Pep que llegó, la valentía de echar a Ronaldinho y Deco, los meses de preparación viendo partidos en DVD, la charla inaugural que dio en St Andrews, en Escocia, y los 2 años previos de Rijkaard, que no dejan de ser la otra mitad de la historia. Por cierto, grabamos este especial en verano de 2023, con Pep jugándose aún el segundo triplete con el Manchester City. Lo consiguió, como ya sabéis. Ese Pep, el que hizo historia con el City, es el que analizamos aquí, visto desde la orilla del que ya lo había ganado todo y volvía a ganarlo de nuevo. Si este episodio os engancha, hay más. Dentro de Club TVP en Patreon tenéis el capítulo 2, el año del sextete, con Martí Perarnau, Albert Morén y de nuevo Javi Roldán. Y no será el último, pero ya os hablaré de eso al terminar este episodio. Y si este capítulo os deja con ganas, ya sabéis dónde esperaros el resto. teambarsa.com/Patreon. Ahí tenéis todo en Club TVP para, si queréis, escucharlo después de oír este, pero de momento os dejo con este episodio, el Barça de Guardiola, capítulo 1, Origen. Espero que os guste. No us prometem que guanyarem algun títol. Ho intentarem i persistirem. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Y bienvenidos y bienvenidas a el primero de 4 capítulos de Pase Atrás que publicamos con toda la ilusión del mundo, porque ponerse a hablar del equipo de Pep Guardiola, aquel Barça que todos recordamos, ese Barça eterno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, y además no es fácil hacerlo cuando lo estamos haciendo, porque estamos grabando esto sin saber todavía si conseguirá con el Manchester City esa Champions tan deseada, lo que sería el segundo triplete como entrenador. Nadie lo hizo en la historia, pero bueno, esperemos que si es en la parte positiva, pues que vengáis con muchas ganas de escuchar esto, y si es que ha perdido, pues que también vengáis a recordar una etapa inolvidable que fue ese Barça de Pep Guardiola en unos especiales que iremos haciendo y que no solamente tendrán pases atrás, también tendrán seguramente algún confidencial, algún extra, algún tiki-taka, todo con el objetivo que durante el verano de 2023 podamos
recordar, porque recordar es volver a vivir, y aquella etapa, aquellos años fueron inolvidables para todos nosotros, y en Team Barça teníamos que rendirle el merecido homenaje. Así que va a ser un especial muy, muy, muy chulo, seguro, y ya con mucho contenido en este primero, que hay que empezar por algo, y por algo será saludar al quien me va a acompañar en este arranque con toda la presión del mundo. Espero que no la acuse el señor Gerard Faigues, que es el más joven de Team Barça Podcast. Yo soy uno de los más veteranos. Él, al ser más joven, el Barça de Guardiola en tu retina, Gerard, lo tienes, imagino, fresquísimo, ¿no? Sí, hola, buenas Juanma, buenas a todos. El Barça de Guardiola es el primer gran equipo. Yo los primeros recuerdos que tengo con el Barça son enfados con Van Gaal, y cuando más disfruté por etapa vital y por lo que suponía a nivel futbolístico fue el Barça de Guardiola. Muchos recuerdos, y en ese momento no tenía la sensación que tengo ahora, o que tenemos todos ahora, de echar la vista atrás y darse cuenta de la magnitud que tenía aquello, ¿no? De lo que suponía que el Barça ganara un triplete en el primer año de un entrenador que solo había entrenado el filial, de todo lo que dejó a nivel de juego, que años después haya, como dijo Messi, tanta gente que se crea un poco Guardiola, ¿no? Tanta gente que quiera copiar un modelo, un estilo de juego, porque él lo implementó o lo llevó a su máxima exponencia. Y nada, muchísimas ganas de volver a recordarlo y de darle la razón, como dijo Guardiola hace mucho tiempo en rueda de prensa, que sería el tiempo el que dictaría sentencia de ver si lo que habían hecho esos equipos eran realmente grandes o no. Va a ser un viaje muy, muy, muy interesante, porque vamos a escuchar a mucha gente, vamos a seguramente recordar cosas que nos han dicho en programas que ya tenemos hecho. Por ejemplo, ahora me acordaba de lo que nos dijo Javier Mascherano cuando hablamos con él en el primer Tiki-Taka, aquello de que el fútbol cambia en 2008 con la llegada de Pep Guardiola al primer equipo del Barça. Pero como estamos en el inicio, lo ideal sería trazar de alguna forma un perfil vital de Pep Guardiola, aquel técnico que con 36 años llegaba al filial del Barça, que con 37 lo nombraban entrenador del primer equipo, y a partir de ahí la historia que todo el mundo conoce, que vamos a intentar recordar en estos especiales. Y para este primero, para abrirlo, como telonero casi diría, una persona que conoce muy bien a Pep Guardiola, que además recientemente publicó un libro que habla sobre el Barça de Guardiola cuando fuimos eternos, que no es otro que el señor Lu Martín, y que va a ser el que estrene, el que abra esta serie de especiales. Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, que no es poco, ¿no? Es mucho, sí, las circunstancias. Ese libro, Anatomía del Barça de Guardiola. La anatomía es la ciencia de estudiar el cuerpo. ¿Qué cuerpo No. El libro se llama Cuando fuimos eternos. El paseo por ese equipo. Y ese equipo, cuando te vas hacia atrás, no solamente por el libro, cuando te vas tú como aficionado a aquel equipo, ¿qué es lo primero que te entra por el cuerpo? Bien, partiendo de la base de que yo soy un aficionado, que yo era periodista en aquellos tiempos y sigo siendo periodista ahora, lo que primero que me entra en el cuerpo es que no me acuerdo de nada. Menos mal que hubo gente que me ha ayudado a recordarlo. Entonces, a partir de ese momento, es el recuerdo de aquel equipo, de un equipo que marcó a una generación de barcelonistas, a una generación de catalanes y de no catalanes, a una generación de seguidores al fútbol, a los que estoy seguro que aquellos 4 años, poco o mucho, les tuvo que marcar, y de hecho les marcó. Y los que participan en el libro, ¿qué recuerdan ellos? Ya que tú no recuerdas, ¿qué te recuerdan ellos a ti en el libro? Pues a muchos les costó recordar. Las neuronas están castigadas y ha pasado tiempo, entonces las vivencias de todos les llevaban a otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues, al principio, hostias, cuando les llamabas decían, bueno, ¿qué te cuento yo de aquello? Por ejemplo, Chiqui me dijo, no me acuerdo de nada. Es una de las frases típicas de Chiqui, no me acuerdo de nada, pero es que es verdad, no se acordaba de nada. Era un parto con forceps. Bueno, la verdad es que casi todo el mundo al que llamé estuvo muy predispuesto, pero bueno, costó recordar aquellos días, porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Pero una vez se ponían en faena, pues bueno, sí, claro, fueron años muy, muy importantes para la mayoría de los protagonistas. Claro, hubo quien recordaba más y hubo quien recordaba menos. Y a mí lo que me recuerda fueron un tipo inolvidable y maravilloso, porque claro, luego empiezas a recordar, hostia, el día aquel, la noche después de la final de Roma, porque al final a nosotros, sí, el partido y tal, pero aquello lo escribes, lo dejas ahí, lo
vacías el momento del partido, pero luego te queda la pizza en Roma a las 5 de la mañana. ¿Con quién, dónde, cómo y cuándo? Yo recuerdo además estar en Roma, fuimos a celebrarlo al Coliseo. Pero resulta que, claro, en el Coliseo no celebra normalmente los títulos nadie, y nos encontramos ahí con todo vacío y nos acordamos de que, claro, donde se celebran los títulos en España es en las Fuentes. Y nos fuimos a la Fontana de Trevi y, claro, nos encontramos allí una película con gente empapada porque habían entrado en la fontana. Aquello fue tremendo, ¿eh, Lu? Sí, yo en cambio me fui a la fiesta, que fue una fiesta desastrosa, excepto para Laporta, que en el libro recuerda que fue una noche increíble porque bailó con Naomi Campbell, muy de Laporta. Para los jugadores fue una noche de celebración en el vestuario muy buena, pero eso lo recuerdan todos, que las fiestas en el vestuario eran muy buenas, pero luego la fiesta oficial del club esas noches eran horrorosas. Y yo recuerdo una pizza en un pub inglés a las 4:30 de la mañana con la gente de RACU, con Saperas, con Sonia Dalmá. Yo recuerdo eso. Y con Fernando Zueras, que le fui a despertar a la habitación a Fernando y a Ruth Vilá. Yo recuerdo esas cosas de las finales. Por ejemplo, en Wembley recuerdo unos espaguetis con bogavante que nos hizo Rafa Ramos a unos cuantos. Yo creo que es que al final me quedo... Son historias muy personales, el partido, todas esas vainas, claro, muy profesionales, pero al final siempre cuando te dicen ¿dónde estabas tú el día de aquel? Pues yo estaba con 4 amigos normalmente. Ahí coincido contigo. Al final el fútbol es casi secundario en todo esto. Lo que rodea al fútbol con la gente que quieres es lo importante, y creo que quieres mucho a Pep Guardiola, porque además yo tengo esto en mi mano, la gente no lo puede ver, que es un libro que se llama Mi gente, mi fútbol, que me lleva acompañando pues desde 2001, si no me equivoco, fue cuando salió publicado con el diario Sport, que en la parte de atrás aparece un texto que entiendo que escribe Pep Guardiola, que dice: soy futbolista y solo eso, por tanto un amigo me aconsejó que Miguel Rico, Luis Martín me ayudaran a hacer este libro. Como siempre, tenía razón. Amigo Ramón Besa, uno de mis jefes reverenciales, sí. La memoria del Barça de Guardiola la tienes no tan fresca, pero de ese libro, de ese 2001, de ese Guardiola que se casi retiraba ya del Barça, se iba a jugar al extranjero, ¿te acuerdas? ¿De este libro? Sí. Sí, lo que me acuerdo es que mientras él acababa de escribir sus textos, me los pasaba a mí, yo le daba un poco más de forma y se los pasábamos a Miguel para que Miguel acabara de hacer lo que tenía que hacer, que era darle cuerpo a todo el libro. Es un libro, bueno, fueron unos 3 o 4 meses muy, muy chulos. Lo que me acuerdo es de María, de su hija, a la que le teníamos que dar de mamar, porque claro, tenía que mamar. Pero lo que me acuerdo es de María muy pequeña, y ahora que se ha convertido en una maravillosa mujer, encantadora. Y sí, yo me acuerdo de eso, sí. Y me acuerdo que fueron unos meses muy divertidos. Y sí, en aquellos tiempos nos acabamos de conocer. Éramos muy jóvenes los dos. Bueno, yo conozco a Pep desde que sube al primer equipo, y desde entonces, pues, bueno, una amistad que fue creciendo hasta ahora. Entre un periodista y primero un jugador y luego un entrenador. Sí, eso sí. ¿Tú recuerdas Lu, en algún momento que vieras que Guardiola tenía madera para entrenar, o que él mismo lo dijera en algún momento? Quizás hacia esa época final del Barça, que se empezara a ver esa posibilidad de entrenar, si parecía que tuviera manera. Cuando hablabas con él después de los partidos, porque entonces viajábamos con ellos o nos quedábamos a dormir en algún sitio, entonces bueno, yo salía. Siempre le veías un punto de que acababa el partido y siempre lo analizaba desde una perspectiva que otros no analizaban, pero todavía hablaba con Xavi Torras, hacemos un podcast que se llama Fouting y está en YouTube, lo podéis ver. Y lo hablábamos. Es que Johan, toda la gente que vivió con Johan en el Dream Team, la mayoría han sido entrenadores o se han dedicado al mundo del fútbol, o son scoutings, trabajan, pues Goico trabaja para el Barça. Todos Johan les transmitió esa pasión por el fútbol y se han acabado dedicando al fútbol. Y con Pepe está pasando lo mismo. La Company acaba de subir a la Premier con el Barnsley y en el fondo Johan dejó herederos futbolísticos y Pep fue de los primeros que quedó claro que iba a ser entrenador. Yo creo que siempre tuvimos la sensación
De hecho, antes de que eso ocurriera, en el libro este que acabo de hacer, Cristina, su mujer, una de las primeras cosas que le dice Pepe es que yo voy a ser entrenador. No sé si de infantiles o de juveniles, me da igual, pero yo... Ahora, Busi, por ejemplo, una de las primeras cosas que dijo el día de su retirada es que él quiere ser entrenador. La duda que tiene, creo que la han tenido muchos de la gente que ha sido heredera de Johan y luego otros que han sido herederos de Pep, es si van a ser capaces de transmitir lo que quieren transmitir. Pero eso es algo que ha pasado también con gente que ha trabajado con Clemente, gente que ha trabajado con Del Bosque, gente que ha sido capaz de transmitir el amor por el fútbol. Si luego van a ser capaces de transmitir lo que ellos han recibido. Con Luis Aragonés ha pasado, con Xavi le pasa. Xavi es heredero de Van Gaal, de Pep, de Luis Aragonés, de esta gente, ¿no? Que esta gente que les ha transmitido ese amor por el fútbol, ¿no? Porque al final al fútbol o lo acabas odiando como jugador, me refiero, o acabas intentando transmitir lo que has heredado de ese amor al juego, ¿no? Al final yo creo, Luque, lo que más mueve a Pep, la impresión que tengo desde fuera, ¿no? Es la pasión. El amor por el deporte y la pasión por su trabajo. Indudablemente. O sea, tú, si tienes algún día la suerte de verle entrenar un jueves después de la Champions, que trabaja con los que no han jugado, ese es el día que más se implica, porque trabaja con los que no han jugado, con los que sabe que están jodidos porque no han jugado, con los chavales que suben para ayudar a completar ese entrenamiento. ¡Buah! Y le ves disfrutar y transmitir esa pasión. Porque con los que han jugado y han ganado, esos ya están contentos, están recuperando, pero con los que no han jugado y con los que suben del filial para completar el entrenamiento es la verdad de Pep. Cómo trabaja, cómo se implica, cómo transmite esa pasión. Verdaderamente es bonito de ver. Precisamente una de esas cosas que hablábamos antes con Juanma, de que se veía que Guardiola tiene esa pasión, como entrenador lo vimos ya desde sus inicios, que se metían los rondos a jugar. Decíamos, claro, es que Guardiola se retiró, hay mucha gente que a su edad aún hay gente que juega, pero no sé si quizás sintió que se había retirado y aún tenía algo que aportar y eso también le ayudó en ese participar. Pero eso lo hacen muchos. Yo me acuerdo de ver a Luis Aragonés con, no sé, cuando estaba en la selección española, que ya no sé cuántos años tenía, 70, y todavía sacaba las faltas mejor que muchos de los que jugaban, ¿sabes? Y le decía, señores, la falta se saca así, ponía la pelota ahí, le pegaba y, ¡buah! Flipabas. Flipabas cómo sacaba las faltas Luis Aragonés todavía, ¿no? Porque en el fondo lo que les gusta es tocar la pelota. Entonces, claro, pues todavía se pone, porque el gusanito lo tienes. Bueno, lo tienes a no ser que seas un detritus físico como yo, que la cabeza te va mucho más rápido que las piernas. Es que me acuerdo ahora del año 2006, que cuando en El País, porque hay otra parte también de Pep que le gusta mucho la literatura, siempre se caracterizó por una persona que lee mucho y escribía además muy bien. Eso es mucho leyenda, ¿eh? No lee tanto como no tiene tiempo. ¿No? En su momento sí leía más como jugador que como ahora, pero no tiene tiempo de leer. Pero sí le gusta escribir y le gustaba eso, sí. Porque imagino que en esa época en El País estabas todavía tú en el 2006, ¿no? Sí. Y ahí esos artículos que escribió durante el Mundial de Alemania, me acuerdo. Sí, pues yo estaba en el Mundial y no los leí. Bueno, sí, los leía, pero sí, a él le gustaba así escribir. Y en esos artículos había algunos muy buenos, uno de salir jugando, salir de novios, que se llamaba, en el que hablaba de la salida de balón de México con Rafa Márquez, Osorio, y le encantaba. Sí. Le encantaba aquel México, sí, le encantaba. Mira, ahora está Rafa Márquez en el filial del Barça, otro de los jugadores que tuvo Pep y que ahora está siendo entrenador y lo está haciendo muy bien. Pero está Milito, está tal. Sí, aquel México le maravillaba, Osorio le maravillaba su salida de balón, sí. Aquel México le gustaba mucho, es verdad. Porque es que cuando te gusta el fútbol como le gusta a Pep, pues te fijas en todo. Cualquier detalle te parece importante. Cualquier cosa que adivinas en una selección, en un equipo, pues lo vas a buscar, preguntas, te interesas por el seleccionador, buscas a alguien que te contacte, y esto Pep lo ha hecho mucho. Pep es como ha sido muy esponja, más allá de los entrenadores que haya tenido, enseguida en su formación pues fue a buscar cualquier detalle que le pudiera aportar algo nuevo, le pudiera resolver una duda. Es un tipo que siempre se ha considerado muy inculto.
aunque parezca lo contrario, muy culto futbolísticamente y en general. Siempre le ha parecido que los demás saben más que él. Entonces, eso lo ha tratado de... Y ahora incluso, ¿no? Por ejemplo, ahora que habla del Brighton, pues hoy, el otro día me decía un tipo de su cuerpo técnico que ha copiado muchas cosas del Brighton en la salida de balón, porque el entrenador del Brighton le parece un tipo fascinante y tal, pues bueno, pues al final, Pep lo dice, todo está inventado, él no ha inventado nada, el fútbol existe, el otro día decía no sé quién que está jugando con la doble, lo decía Relaño, que está jugando con la WMV esta, como se llame, ¿no? Pues bueno, Pep tiene la teoría de que todo está inventado y que todo se trata de ir aprendiendo de los que antes lo hicieron, antes que tú. Esa inquietud, por decirlo de alguna manera, porque al final no deja de ser una inquietud, esas ganas de aprender más y saber más, quizás le fue bien o fue uno de los motivos que lo llevó a enfrentarse al banquillo. Es verdad que era el filial del Barça, pero cuando llega al Barça, esas ganas de intentar aprender y de querer mejorar, junto con la pasión que tiene por el fútbol y también por el Barça, imagino que eso ayudó a que no le hiciera tanto miedo la propuesta. Hombre, Pep nunca fue cobarde. Si con ese cuerpecillo jugaba donde jugaba, pues claro, no se puede ser cobarde. Pero en este libro lo dice, ¿no? Que él hubiera aceptado ser entrenador de los chavales de 12 años con la misma ilusión, porque él lo que quería era ser entrenador para transmitir todo lo que sentía y todo lo que llevaba adentro. Entonces, sí, pero el mismo miedo le hubiera dado, o el mismo respeto, o la misma ilusión, hubiera puesto entrenando a niños de 15, bueno, a hombrecitos de 15, que al filial del Barça. Él lo que quería era ser entrenador. Bueno, le ofrecieron lo que le ofrecieron, lo cogió con valentía, porque hay que... ¿Quién dijo miedo, no? Y lo cogió. Y creo que también, igual me olvidé de escribirlo, pero creo que en el libro también lo dice, que cuando Laporta le dice, ¿sabes por qué te nombro y tal? Y dijo, sí, sé que me nombras porque lo voy a hacer bien y sabes que lo voy a hacer bien. Porque él estaba convencido de que le faltaría un poquito, pero que por poco mal que fuera, él lo iba a hacer bien. Estaba convencido de que sería capaz, porque se sentía capaz, porque nunca fue cobarde al dar un pase y como se sentía capaz, sabía que era heredero de muchas cosas y que lo llevaba adentro. Yo creo, todavía hay que preguntárselo también a él. Luego te contestará, pero bueno. Del filial, ahora hablaremos con Víctor Vázquez, pero de la valentía, me gusta esto que lo comentas ahora, Lu, porque hace poco nos comentó Marciria la anécdota de cómo lo nombra Laporta, que tú comentabas ahora, como Evarís Murtra, que es el que hace el prólogo en tu libro, le dice a Laporta aquello de que no tendrás, con perdón, cojones de ponerlo. Bueno, al final la vida es un cúmulo de casualidades casi, ¿no? Porque Chiqui pensaba que Pep quería ser como director deportivo y entonces Evarís va y lo va a buscar en una parte y le dice, no te equivoques, Pep lo que quiere es entrenar. Y el otro le dice, ¿quiere entrenar? Y dice, sí. Y Chiqui estaba pensando en Luis Enrique, entonces dice, hostia, espera un momento, que igual no. Entonces, bueno, pues ahí y todos poco a poco acaba siendo el entrenador del filial. Y Pep le dice, no tendrás cuyons, no tendrás huevos de ponerme, y sí tengo huevos, porque claro, Laporta, imagínate, un jabalí, pero tengo huevos, aguántame el cubata. Y sí, Evarís empuja mucho y le dice, si hay que ir, se va, y el otro, pues voy y tal, pum, y al final sí que está por ahí, Joan Pazzi, que parece que no exista y está en todas, Johan, cuando se plantean de ir a buscar a Mourinho y Johan no quiere saber nada de Mourinho, que bueno, si lo nombráis vosotros y luego ya lo recibiré yo. Pero mientras tanto me voy a ver a este Armini, que es todo un gesto, ¿no? Bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero yo voy a ver a este, y si lo entendéis, lo entendéis. Al final, pues bueno, uno por aquí, el otro por aquí, el otro por allá, y Pep acaba siendo entrenador. Y acaba siendo entrenador, no nos olvidemos, con portadas en el mundo deportivo del 80% de la afición no quiere a Pep. Y el otro dice, vale, de puta madre, empezamos bien, pero bueno, si me ha tocado vivirlo así, pues viviré así. Y sale adelante con un 1-0 en Numancia, ¿no?
que a él lo que más le preocupaba no es que él supiera lo que quería que su equipo hiciera, lo único que le preocupaba es que el equipo le siguiera, que es un poco lo que ha pasado ahora en el City, ¿no? Con Haaland, ¿no? Hostia, yo quiero hacerlo así, pero el equipo creerá en mí y al final el equipo cree en él a pie juntillas y mira, el delante y el equipo detrás y mira dónde han llegado. De momento el trébol tiene 2 hojas, le falta una, pero bueno, mucha gente dice, es que si no va a la final de la Champions, perdonadme, pero ha ganado la Premier, ha ganado la FA Cup y está en la final de la Champions. Que levante la mano el guapo que es capaz de hacer eso. Es que lo de la valentía me lleva también a cuando llega al Barça, al primer equipo, porque claro... Pepe es muy valiente, ¿eh? Pepe es muy valiente. No lo parece porque media colonia, ¿no? Aquello, pero Pepe es muy valiente en sus planteamientos, en su manera de reconducir, su manera de jugar, porque el otro día hablaba no sé igual con quién, pero Pepe ha aprendido a defender. Un tipo que había atacado toda su vida con la pelota y que su obsesión era atacar, ahora resulta que sabe defender. Defender es una manera de vivir también, ¿no? O sea, no nos olvidemos que este tío que toda su vida se había planteado atacar como manera de defender, ahora defiende como manera de atacar. De hecho, ha estado a punto de batir un récord del Bari de 1903, convirtiéndose en el primer equipo, en el segundo equipo de la historia de la FA Cup que gana un título sin encajar un solo gol. Bueno, pues el gol de penalti del otro día lo ha evitado, pero tú mira contra quién se ha enfrentado en este camino hasta Wembley del otro día, ¿no? Pues ha arrasado, pero ha arrasado con la portería limpia, ¿eh? Y eso no es fácil. Y es que Pepe ha aprendido en Inglaterra a defender su portería, pero no con la pelota, sin la pelota también. Y eso habla de un tipo que se ha reinventado, ¿no? Ya no solo por utilizar a Haaland, que también, porque es un tipo que había vivido sin delantero centro cómodamente. Bueno, pues ahora tiene a Haaland y ha aprendido a hacer los automatismos con un 9 como Haaland. Pero es que además ha aprendido a defender sin balón, cuando siempre había defendido con balón. No sé, me parece una temporada genial. Yo decía lo de la valentía, Lu, por el hecho de que llega al Barça con 37 años que tenía cuando lo nombran primer entrenador del primer equipo, y en la rueda de prensa de presentación habla de que ni cuenta con Ronaldinho, ni con Deco, ni con Eto'o. O sea, eso hay que tenerlos muy bien puestos. Sí, hizo limpieza, sí, es verdad. Y no solo... Bueno, del primer City que entrena al City de ahora quedan 4. Sí. Uno es Foden, además, que era un chaval cuando llegó, ¿no? Y a 2 los ficha, que son Gundogan y Stones. El único que había en la plantilla que ya estaba es De Bruyne. Todo lo demás, Chiqui se lo cambia, ¿no? Porque él pide que se lo cambie. No, Pepe es un tipo valiente. Es un tipo tan valiente que entró a comprar unos pantalones y salió con novia. Hay que ser muy valiente para eso. Pepe es un tío valiente en toda la extensión de la palabra. Y seguro que durante el especial que haremos, que hemos empezado con Lu Martín, la palabra valentía va a salir muchísimo, pero siempre... Valentía se parece a Valentina, que es su tercera hija. Pepe es valiente siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, y lo ha sido al defender a sus compañeros, lo ha sido a defender cuestiones futbolísticas delante de la UEFA, en todo, lo ha sido todo. Pues había que arrancar los especiales del Barça de Guardiola de una manera, y la hemos hecho de la mejor manera con Lu Martí. Lu, que ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça Podcast. Invitaremos a la gente a que compre el libro Cuando fuimos eternos, porque hay que leerlo sí o sí mientras escucha este podcast. Y te mando. Mira, ahora me estaba acordando del día que Johan le hizo debutar y lo mandó al filial. Y le dijo, si quieres volver, mete un gol con Pep metiendo goles. Y lo metió. Se fue al final, metió un gol y volvió. Ha metido 4 goles con su carrera. Toda su puta vida. Pues aquel día se fue al filial, metió un gol y volvió al primer equipo. Pues Lu, lo dicho, que ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça y nada, te mandamos un fuerte abrazo, ¿vale? Espero que la próxima vez me pilléis afeitado, que no tenga ninguna cábala que cumplir. Y bueno, que sabéis dónde me tenéis y para lo que queráis. Y creo que los jugadores que tendremos serán todos muy buenos. Intentaremos generar el juego para hacer estos 60 goles. Si supiera que Eto'o y Ronaldinho hicieran 60 goles, este año estarían con nosotros, no tengas ni una duda. Si yo sintiera que Ronaldinho y Eto'o, y que les hemos visto nosotros, es decir, no es que fichamos aún, no sabemos cómo responderá. Si supiera que Ronaldinho y Eto'o estarían en su nivel y hicieran 60 goles, créeme que estarían con nosotros, sin lugar a dudas.
Team Barça. Y después de trazar lo que ha sido un poco la personalidad de Pep Guardiola con Lu Martín, que lo conoce perfectamente y como habéis visto, genio y figura, vamos a seguir hablando de este Barça de Guardiola, pero haciendo algo distinto antes de saludar a Víctor Vázquez para hablar del filial, ese primer equipo que entrenó el técnico de Santpedor, porque tenemos que irnos también a los 2 últimos años del Barça, del primer equipo, en el que tenía como entrenador a Frank Rijkaard, 2 años que acabaron sin títulos, 2 años que no fueron del todo positivos, que se llevaron por delante a Frank Rijkaard y que también queríamos poner en contexto para que entendiésemos todos al Barça, al primer equipo al que llega Pep Guardiola. Por eso traemos una Barçateca dentro de este pase atrás, como siempre con el señor Javi Roldán, al que tengo muchas ganas de saludar en este especial, en este primer especial del Barça de Pep Guardiola. Javi, ¿cómo estamos? Hola Juanma, ¿qué hay? Un placer. ¿A ti qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando recuerdas a Barça de Pep? Pues lo primero que me impacta, por supuesto, es la salida de Ronaldinho, la decisión, la valentía, ¿no? La valentía que ahora hablaremos, había intentado también tener Rijkaard antes, lo que pasa es caracteres distintos. Laporta tuvo más influencia sobre Rijkaard que sobre Guardiola y consideró a este el idóneo, ¿no? Para esa suerte de revolución que siempre es necesaria, ¿no? Después de que al propio Pep le pasaría más tarde, que ya estaba desgastado el equipo, ¿no? Y jugadores que habían venido a menos, Ronaldinho como estandarte de ello, pues esa valentía de un entrenador que no tenía prácticamente experiencia. Sí es verdad que tiene pues a sus espaldas la leyenda, ¿no? Que es del Barça, que le permite hacer determinadas cosas, como por ejemplo ahora Xavi, pero yo creo que fue un primer punto, ¿no? Que nos impactó a todos, ¿no? Que era que se intentara, ¿no? Que directamente se cargase a 2 de los fundamentales de la segunda Liga de Campeones, con la primera Liga de Campeones, la anterior fue Copa de Europa del club, y en adelante pues todo le salió bien, ¿no? Pese a ese inicio dubitativo que ya habéis hablado de él. Había que romper el hielo con Javi sobre ese Barça de Guardiola, porque ya hemos preguntado a Luz sobre él, le preguntaremos a todos los invitados que pasen por aquí por el podcast de ese Barça de Pep, pero como hemos traído a Javi sobre todo para hablar de esos 2 últimos años, Javi, que fueron 2 años, como yo decía, sin títulos, sin nada que llevarse a la boca al equipo en cuanto a lo positivo, y además que internamente, ya lo hemos comentado, lo has comentado tú, se fue como poco a poco destruyendo, ¿no? Desde dentro. Sí, a ver, el declive del Barça de Rijkaard fue tanto por tema ambiental, por tema emocional, como por tema futbolístico. Siempre hay de las 2 partes, ¿no? Por ejemplo, después del Mundial 2006, Ronaldinho llegó que parecía un exfutbolista ya, cosa que anteriormente, la 2005-2006 se defiende mucho por las exhibiciones que hizo en la Champions, ¿no? Y bueno, en algunos partidos, pero en realidad yo creo que no fue ya su mejor temporada. Tendría 25 años, 26 años, pero ya sabemos que prematuramente, ¿no? Como Patrick Kluivert tiempo atrás decidió retirarse, ¿no? Y en esa temporada pues ya tanto en lo futbolístico como en lo ambiental se empezó a erosionar. También, por ejemplo, Juanma, fue ya no se dice tanto, pero fue muy importante la salida de Tenkate como segundo entrenador. No todo el mundo necesita un gran segundo entrenador, o un gran segundo entrenador, no, un segundo entrenador con una personalidad distinta para intentar controlar los caracteres. Pero en este caso Rijkaard sí lo necesitaba, porque como dijo Chiqui Begiristain, Rijkaard era un padre tanto como que no quería descartar nunca a nadie. Dice, si por él fuera serían 36 en la plantilla y jugarían todos. Entonces ahí, eso desde el inicio, también digamos que es un tema puramente técnico que influye bastante, porque Nesken, la leyenda, ¿no? de los Países Bajos y del Barça, que fue su sustituto, era un hombre pues más callado, más pacífico, o eso se decía, ¿no? Algo así como el contrapeso que tenía Charlie Rechat con Cruyff, en la manera opuesta, ¿no? Que Cruyff era el temperamental y Charlie era el poli bueno, ¿no? Que se le dice. Así que por ahí empezó ya desde agosto los cambios concluyentes, también la salida de jugadores no fue compensada, a mi juicio, con la entrada. Por ejemplo, se fue Larsson y llegó Gudjohnsen. Gudjohnsen había hecho buen tiempo, pero en realidad no se puede comparar con Larsson a nivel de entidad. Y claro, esto se une a que Samuel Eto'o se lesiona. En agosto el Barça, para empezar por el inicio, en agosto el Barça hace un buen Gamper, le gana al Bayern, gana la Supercopa, que este es el último título que gana al Español, luego pierde la Europea contra el Sevilla y a raíz de ahí se lesiona Eto'o y está mucho tiempo fuera. Claro,
tiene que relevarlo Eidur Gudjohnsen, muy bajo nivel. Saviola que vuelve, pero Saviola era un delantero distinto para esa presión tan importante que hacía Eto'o, pues no era comparable, ¿no? Aparte del nivel, el nivel de Eto'o en el Barça, para jugar con Ronaldinho era fundamental, las características que tenían, ¿no? Y después Juli baja también el nivel porque ya es veterano, Messi se lesiona también ese año, así que todo se une, tanto lo futbolístico como lo ambiental, que el ambiente ahora lo apuntaremos o lo profundizaremos, se empieza a enturbiar con la vuelta de Samuel Eto'o, ¿no? En enero y en febrero ya con las declaraciones que hace, Juanma. Es que cuando recordamos esos 2 años, lo primero que se nos viene a la cabeza, ahí todavía Guardiola, bueno, después del Mundial, ya hemos dicho con Lu que durante el Mundial de Alemania 2006, Guardiola escribía en El País artículos, terminaba sus cursos de entrenador, que lo confirmó creo que fue en julio de 2006, colgó las botas a finales de ese año, 2006, pero es que era 2006, 2007, Javi, sobre todo las recordamos por lo del tamudazo, ¿no? El Barça tuvo esa campaña, esa liga, prácticamente ganada cuando comenzó la segunda vuelta, pero ese Madrid de Capello, esa liga del clavo ardiendo que decían desde Madrid, se le escapó de una manera increíble a aquel equipo, ¿eh? Sí, vamos a ver, lo tuvo pese al ambiente, pese a las lesiones de, como he dicho, de Eto'o, de Messi, pese a que luego el ambiente, me refiero a que cuando Eto'o volvió, Juanma, hizo unas declaraciones, no quiso salir al campo contra el Racing, por lo que dijo Rijkaard. Y luego Eto'o montó en cólera y ya empezó a culpar a Ronaldinho. Total, fue todo aquello que fue muy sonado, esa disputa entre Ronaldinho y Samuel Eto'o, y lo que sucede es que tenía pues un grandísimo equipo. Entonces, al final, el Real Madrid de Capello lo hizo bien, pero en realidad no tenía a los miembros del Barça. Entonces, un Barça que venía de ganar 2 ligas, una Champions, quizá con autocomplacencia, quizá ya con bajada de concentración, pero aún así, el nivel del grupo eran Xavi, eran Deco, era Iniesta, aunque Rijkaard nunca terminó de confiar tanto en él como la leyenda que ahora es Iniesta, ¿no? Los fichajes también habían sido Zambrotta y Turán, que no venían bien, pero al final eran Zambrotta y Turán, quiere decir, hasta los recambios eran muy buenos. El Madrid era un equipo que desde la salida de los Galácticos, 2 años antes, no ganaba títulos y ya la presidencia también se había cambiado en el Real Madrid, un equipo en proceso de reconstrucción, y al final le hizo frente hasta el final de temporada, cosa que eso es, a mi juicio, bueno, mérito del Madrid por los miembros que tenía, con Diarra en el centro del campo, jugadores tampoco de mucho calibre, jóvenes como Robinho, que no habían explotado, veteranos como Raúl, un equipo que podía competirle, pero en situaciones que el Barça hubiera estado normalizado, creo, a mi juicio, que no podía haber llegado a ese tamudazo, a esa jornada, ¿no? En franquicia, porque eso fue a 4 fechas del final, el Barça había sido líder y pierde empata, si mal no recuerdo, contra el Betis. El Madrid le gana al Español, sí, agónicamente, con un gol de Higuaín, y se iguala a puntos. Había hecho su trabajo el Madrid de Capello porque había ganado un partido al Barça, otro empate, y llega a esta jornada penúltima en la que el Barça está a punto de ganar la Liga y sucede el tamudazo, ¿no? En esos 17 segundos de infarto, Juanma. Peleaba Guti, recupera, qué buen balón le mete Guti a Roberto Carlos, Higuaín chuta, para dónde César, ¡gol! Esto no hay quien se lo cuente y se lo crean. En un minuto el Madrid recupera el liderato, empatando su partido a 2, gracias al gol de Van Nistelrooy y gracias al gol de Tamudo. Empatan a 2 el Barça y el Español, y el Zaragoza y el Madrid. Fue un año ese terrible por cómo acabó, pero yo también tengo el recuerdo de que ya en ese mismo año, aunque menos, porque estoy viendo los números, Javi, y no sé si eres capaz de adivinar cuántos minutos jugó, eso seguro que no lo adivinas, pero en qué posición en minutos jugados estaría Messi en la 2006-2007, en aquel Barça. A ver, Messi se pasó tiempo lesionado, ya era la estrella. Entonces, hombre, no sabría decirte en qué posición jugó, pero creo que no jugó más de la mitad, bueno, no sé, igual más de la mitad de temporada o no sé, algo así, como no tanto como Eto'o, pero quizá falló bastantes partidos, no lo sé, yo recuerdo, no
no sabría decirte 100%, pero recuerdo que no sé si jugaría 20 algo partidos, no sé. Pues mira, Eto'o está por debajo incluso de Leo Messi en minutos. El que más jugó en minutos fue el señor Carles Puyol en esa 2006-2007 y Messi está en el puesto número 10 en minutos jugados. Por encima suyo incluso, bueno, gente como Van Bronckhorst, Márquez, Zambrotta, Deco, que decir de Iniesta, Xavi, Ronaldinho, Víctor Valdés y Puyol. Pero ya en la segunda temporada, en estas dos, la última de las dos, que estuvo Rijkaard en el banquillo, la que ya definitivamente, pues bueno, termina dinamitándolo todo. Yo tengo el recuerdo, Javi, que entiendo que la gente también, de que ya Messi se echaba al equipo a la espalda, aquel Barça de Rijkaard, partidos en los que era un Barça totalmente horizontal, plano, pero eran balones a Messi, y Messi fue el que tiró del carro. Sí, de hecho en la anterior ya se le consideraba la estrella, y en esta ya se considera prácticamente el mejor jugador del mundo. Hay declaraciones de protagonistas que decían que ya ahí habían pocos comparables, se le comparaba con Kaká en aquella época ya, que era otro punterísimo, ¿no? Y como tú bien dices, la delantera en esta última temporada, 2007-2008, no rindió en absoluto. Bueno, Henry hizo un poco más, pero Eto'o, Ronaldinho, Eto'o volvió a lesionarse al principio, luego se fue a la Copa de África, prácticamente no participó, fueron 2 temporadas bastante malas, y Messi se echó el equipo a la espalda porque ya era el mejor, básicamente, ya era el mejor y estaba digamos, aceptado, ¿no? Aceptado ya de que lo era. Así que sí, se acusaba mucho, Juanma, aquel equipo, que fue un desastre, que no sé si acabó la Liga 17, 15, 14, no me acuerdo cuántos puntos del Real Madrid, de Schuster, que era un Madrid un poco mejor, pero se acusó de que había muy poca profundidad. Eso que se dice mucho ahora, pues eso solamente lo daba Messi, ya sin Juli. Con Henry, que fichó por, no sé si 24 o 25 millones de euros, cosa que es muy poco para el jugador que era Henry, pero se explica desde que tenía 30 años y no era el grandísimo Henry, aunque luego hizo un buen curso con Guardiola, no era el grandísimo Henry. Así que en el Barça delanteros, sin Eto'o, sin Ronaldinho, con Messi, Gio dos Santos, recuerda que hizo un gran Gamper y se le esperaba, ¿no? Como el nuevo Messi, ¿no? Aunque Messi estaba naciendo, pero ya se le comparaba por esa cercanía, esas características, esa zurda. Y luego la irrupción de Bojan, que fue el que se hizo un poco con el puesto de Samuel Eto'o en enero por el tema de la Copa de África que te he dicho. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Henry venido a menos, tirando un poco del carro, aunque tampoco tanto. Ronaldinho ya directamente no iba ni a entrenar, se decía que estaba siempre en el eso lo dijo Milson también, siempre estaba en el gimnasio, hubo mucha bronca. Eto'o en la Copa de África, Eto'o lesionado, Deco también, que hubo un conflicto con ya de la temporada anterior, que perdieron un partido en Zaragoza, se fueron Eto'o y Ronaldinho, así que hubo un pequeño microclima ahí negativo. Total, todos los jugadores de ataque, es lo que vengo a decir, estaban un poco borrados. Juli ya había salido, por tanto, o muy jóvenes, o muy veteranos, o jugadores sin influencia. Por tanto, Messi, como tú bien apuntas, fue el que tuvo que tirar del carro. No sé las cifras goleadoras que adquirió, pero podemos decir que esta es su primera grandísima temporada como mejor jugador del mundo, ¿no, Juanma? Y de hecho he estado mirando los minutos y lo curioso es que también está en el puesto número 10 en minutos jugados de la temporada, lo que igual me ha sorprendido que no fuese de los primeros. El primero Víctor Valdés, segundo Xavi, tercero Iniesta, cuarto Puyol, quinto Vidal, Milito, Henry, Zambrotta, Touré y aparece después Leo Messi. Son muchos nombres por encima del argentino, que evidentemente ese año, si uno ve las cifras, pues bueno, marcó 16 goles, que tampoco fue el que más marcó más Enrique, marcó 19, Eto'o marcó 18. Messi ya a nivel de sensaciones era el jugador que estaba llamado a dominar el fútbol en los siguientes años. Pep lo entendió y Pep Guardiola, por hilar otra vez con el protagonista de estos especiales, ya con el filial en esa temporada, recordamos que entrenando el filial con el primer equipo, haciendo amistosos de entrenamiento, ya hablaba con Rijkaard y ya se daba cuenta de lo que había dentro del vestuario, que era bueno lo que acabó confirmando el mismo Pep en esa rueda de prensa de presentación en la que no contaba ni con Ronaldinho, ni con Deco, ni con Eto'o. Finalmente se quedó con Eto'o, que pudo aprovecharlo por lo menos una temporada, pero Deco y Ronaldinho acabaron fuera y el Barça, pues que conocemos después, pues es el protagonista de este podcast, con el que hemos querido también contar hoy a Javi Roldán, que nos ha repasado estos 2 años para olvidar, pero importantes para entender que el Barça al que llegó Guardiola no era ni mucho menos, Javi, un Barça feliz. 18 puntos, quedó del Real Madrid, que fue primero, y a 10 puntos del Villarreal,
que fue segundo, ¿eh? Sí, pues un Barça que al menos mantuvo grandes futbolistas, ¿no? Que es lo que pudo, la base que pudo recuperar ese Guardiola que ya en verano empezó a decir que no quería pequeños grupúsculos, que todos a una. El discurso suyo, que siempre lleva a cabo, muy profesional, orden, disciplina y nada, que acabó con esa sentencia, ¿no? que cogió Guillem Balaguer en su libro de que hay que jugar el balón y si se pierde hay que correr para recuperarlo y básicamente eso es todo, ¿no? Un Guillem Balaguer que también será protagonista en este capítulo con una cosita que pondremos al final. Tras el pasillo llegó Guardiola y todo cambió, porque hubo pasillo en el Bernabéu, recordemos. Olvidamos el victimismo y consolidamos una identidad. Eso lo puse yo en mi biografía de Twitter cuando le puse el nombre de Guardiolato y cambié el nombre que tenía antes para que entendamos que el Barça llegó más bien Guardiola al Barça cuando estábamos como estábamos y lo convirtió lo que lo convirtió. Javi, que ha sido un placer tenerte aquí y nada, para los siguientes episodios traemos alguna Barçateca de algún partido histórico de aquel equipo, ¿vale? Sin duda, Juanma, un abrazo. Bueno, y después de poner contexto con el Barça al que se encontró Guardiola, ese Barça de Rijkaard que la verdad no terminó nada bien, y antes de saludar al invitado que tenemos ahora, a Víctor Vázquez, que jugó en aquel equipo en tercera división en el filial, tenemos que saludar a otro componente de Team Barça que se pasa por aquí, por este especial del Barça de Pep Guardiola, y como he hecho con Lu Martín y como he hecho con Javi Roldán, lo primero que le voy a preguntar a Raúl Martín es ¿qué recuerda? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en el Barça de Pep Guardiola? Bueno, lo primero de todo, Juanma, saludarte, ¿no? Y estar muy contento, ¿no? De este espacio que estamos desarrollando del Barça de Pep, porque a mucha gente de principios de los 90, como me pilla a mí, fue pura adolescencia, pura juventud. Entonces los recuerdos anteriores al Barça de Pep sí que les tengo muy difuminados. Sí que por supuesto recuerdo la segunda Champions, ¿no? Que es la primera de Rijkaard, la que tiene a Ronaldinho, ¿no? Como estrella del equipo. Pero cuando uno empieza así a tener ese concepto más futbolístico, cuando uno empieza a tener más conciencia de lo que ve y trata de, pues como ya sabes que a mí me gusta analizar más el fútbol, mi primer recuerdo es el Barça de Guardiola. Entonces a partir de ahí quizás que arranqué muy arriba, pero sí que ha ido todo, no voy a decir cuesta abajo porque hemos tenido épocas muy buenas y el estilo por supuesto que se ha mantenido, pero a mí lo que me recuerda el Barça de Guardiola es a disfrutar como adolescente, porque es la etapa que a mí me pilló. Su primer año yo tenía 15, 16 años, entonces me llevo pues eso, desde ser un chaval con 16 años hasta empezar a ser un adulto con 20. Bueno, el Barça de Pep con el que hemos crecido muchos, seguro que también nuestro invitado que tenemos ahora, que jugó en aquel filial que entrenó Pep Guardiola durante esa temporada 2007-2008, ese ascenso a tercera división. Él además estuvo en una generación histórica, ahora lo comentaremos, el señor Víctor Vázquez, que ya lo tenemos por aquí. Víctor, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, Víctor, tú jugaste en aquel filial de Pep Guardiola y fue un año que al final salió redondo. ¿Qué recuerdos tienes así de primeras de aquella etapa, de aquel año? Pues el mayor recuerdo es que nos entrenara Guardiola, porque para nosotros era una ilusión increíble para chavales, pues eso, de chavales desde 17 años hasta los 20 o 21, 22 años. Entonces, bueno, era una prueba para nosotros de poder demostrar a una leyenda de Can Barça el tipo de jugador que éramos. También era un año muy complicado porque acabábamos de bajar a tercera con el filial del Barça, que eso hacía muchísimos años que no pasaba. Y bueno, fue una inyección de adrenalina tener a Guardiola de entrenador y así se dio esa temporada tan increíble que tuvimos. Él llegó y se tuvo que encontrar, y además esto lo conversamos con Domènec Torrent no hace mucho en el podcast, con una tarea titánica, ¿no? Porque aquel equipo, aquel Barça B, tenía una cantidad de jugadores tremenda, tuvo que hablar con las familias para decir quién se quedaba, quién se iba. Fue un verano agitado, ¿no? Pues sí, porque por desgracia tuvimos una temporada muy mala en Segunda B, donde habían jugadores, pues como tú dices, ya de nombre, porque ya llevábamos varios años jugando en el Barça B. Y bueno, esa decisión que tenía que tomar Guardiola no era nada fácil, como tú bien has dicho, de hablar con las familias, de hablar con los representantes, de hablar con el club y de sacarte de encima jugadores que a lo mejor tenían una proyección muy buena, pero que a lo mejor en tercera pues no podían jugar, porque sabíamos también la complejidad que tiene jugar en tercera división yendo a campos que son mucho más pequeños, campos casi todos de césped artificial. Y bueno, yo creo que en ese aspecto hizo muy buen trabajo. Gracias a Dios yo pude formar parte de ese gran equipo, era el capitán también de ese equipo y siempre
pues bueno, muy buenos recuerdos de ese año, sobre todo, como te he dicho, de poder entrenar, bueno, de poder estar a la disposición de Pep. Víctor Vázquez, que para que no lo ubique, que seguro que lo ubica, es de aquella generación famosa de los Messi, Piqué, Cesc Fábregas. Y aquí Raúl Martín tiene que decir algo, porque Raúl Martín tiene una anécdota en la que aparece por ahí el Barça aquel de la generación del 87. Raúl, ¿qué fue exactamente? Bueno, yo formaba parte de las categorías inferiores del Real Valladolid y siendo un chaval se disputaba el torneo nacional de cadetes, ¿no? Y se jugó una fase primera, que no era la fase final, en Zamora, lo cual a mí me pillaba muy cerca, ¿no? Y nos llevaron a todo el equipo a ver allí a aquel equipo cadete, ¿no? Entonces, yo no lo recuerdo estar allí, pero no recuerdo, sé que el Barça ganó 1-2 al Real Valladolid. Pero lo que sí que recuerdo, que esta es la parte interesante de la anécdota, es que aquel entrenador del Real Valladolid cadete que perdió 1-2 contra este Barça del que hablamos, de Víctor, de Leo, de Piqué, de Fábregas, de Marc Valiente, fue años después mi entrenador. Y entonces en el vestuario él, con bastante regularidad, contaba siempre que después de aquel partido, era una generación muy buena del Valladolid, la del 87, después del partido va a hablar con el entrenador y el entrenador, bueno, pues mi entrenador, mejor dicho, Juan Carlos Pereira, desde aquí le mando un saludo, le preguntaba sobre todo por Marc Valiente, por Cesc Fábregas y por Víctor. Eran los 3 jugadores que se quedaron en la mente. Y el entrenador le dijo que Fábregas se iba ese verano a Londres, que el central bueno no era Marc Valiente, sino que era el que le acompañaba, que era Gerard Piqué, que Víctor era absolutamente el mejor que había en el campo aquel día, pero que es que había un chaval en la grada argentino que por ser extracomunitario no podía jugar el campeonato nacional, sí que podía jugar la liga regular y no podía jugar el campeonato nacional. Y que mi entrenador, Juan Carlos Pereira, le debió decir, pero vamos a ver, ¿cómo va a haber un chaval que sea mejor que este tal Fábregas o que este tal Víctor? Sí, tú quédate con el nombre. Se llama Leo Messi. Y mi entrenador dice que no daba crédito, que era imposible que un chaval de 14, 15 años, que es la edad cadete, fuera mejor que lo que había visto ese día. Y que años después, pues claro, que se acordó, fue en un momento que esa conversación pues la olvidó, ¿no? Y quedó un poco en el olvido, pero que luego cuando Fábregas, que fue el primero en despuntar, y que cuando Leo fue Leo, muchos años después recordó esta conversación en la que se hablaba no de Marc Valiente, sino de Piqué, de la salida de Fábregas, de que Víctor era el mejor que había en el campo, pero que había un chavalito en la grada que ojo con él. Cierto es. Y la verdad que, bueno, siempre hemos tenido una competencia muy sana desde que éramos muy pequeñitos y, bueno, está claro que cuando llegó Leo, pues incrementó ese nivel que teníamos. Teníamos un nivel increíble donde creo que desde Alevín B, Alevín A no habíamos perdido un partido hasta cadete y conforme pues llegó Leo, pues incluso el equipo mejoró muchísimo más y, bueno, ahí se vio que Leo iba a despuntar por encima de todos. Nosotros lo teníamos claro, tenía algo especial, todos lo hemos tenido siempre, pero Leo era algo como un poquito más especial y bueno, a día de hoy se ha visto que va a ser y será el mejor jugador de la historia del fútbol. Bueno, ya que ha salido el nombre de Messi y volviendo a aquel filial de Pep Guardiola, en ese equipo, en ese staff técnico de Pep estaba Domènec Torrent, con el que ya hemos comentado que hablamos en su momento, que lo fue a buscar específicamente Pep cuando llegó al Barça porque sabía que dominaba el fútbol de tercera división, había sido técnico muchos años en esas categorías, y Domènec Torrent nos decía esto, hablando de Víctor Vázquez y de Messi. Esto decía Domènec cuando lo tuvimos en el Tiki-Taka. Mira, ahora que hablas de Víctor Vázquez, el que decía que este es mejor que yo era Messi. ¿Sí? Luego siempre decía, el mejor era Víctor. Víctor no tuvo suerte por las lesiones. Víctor sí que no le pesa la presión, es un jugador de una calidad tremenda, aún lo es. Y el problema que tuvo Víctor en aquel entonces, en nuestra época, es que cuando estaba entrando en el equipo, estaba jugando bien, pretemporada, se lesionaba, ¿no? Porque de la calidad no había ninguna duda. Bueno, también hay un tema de los canteranos que es muy... Eso decía el bueno de Domènec Torrent, que las lesiones al final marcaron un poco tu carrera, ¿no, Víctor? Bueno, más que las lesiones, al final yo creo que es la lesión, porque la lesión que tuve cuando con Guardiola subimos a segunda B y ya nos agarró Luis Enrique y él subió al primer equipo. Yo la primera temporada con Luis Enrique en segunda B pues tuve una grave lesión a mediados finales de temporada, en febrero-marzo, y esa es la que marcó mi carrera. Yo estaba entre el primer equipo y el Barça B, entrenaba mucho con el primer equipo de Guardiola,
jugaba siempre en el Barça B y era el capitán. Lo estábamos haciendo muy bien en segunda B, yo era una de las piezas importantes en el equipo también de Luis Enrique y bueno, pues tuve la mala suerte de esa grave lesión de rodilla que me tuvo pues 14 meses fuera de los terrenos de juego. Yo creo que esa es la lesión que ha marcado un poco mi carrera en Can Barça, pero gracias a Dios también pues he tenido una carrera muy digna, donde creo que a pesar de no haber jugado en España en primera división, pues en los equipos que he estado por Europa y ya fuera de Europa, en los otros continentes, pues todo el mundo también está como muy contento y muy orgulloso de que yo haya pasado por sus clubes y yo pues un placer de también haber pasado por esos clubes y de todavía seguir jugando. Ya lo ha dicho Domènech Torrent, el que decía que el mejor era Víctor Vázquez, lo decía Messi, o sea que no lo decían cualquiera, lo decía el argentino. Estoy viendo por aquí la plantilla de aquel equipo, de aquel filial de Pep Guardiola en tercera división. El tercer máximo goleador al final fuiste tú del equipo, incluso con lesiones. Creo que por delante de ti, por aquí tengo el dato, Emilio Guerra marcó 18 goles, Gaya Zulí marcó 10 y tú marcaste, por aquí tengo el dato, 9. 9. Bueno, sí, al final la importancia que me dio Pep en ese momento y también la libertad que me daba, porque me daba mucha libertad a la hora de jugar y eso es lo que yo también aprendí mucho de Pep, que nos daba libertad a todos los jugadores, pero sobre todo a un jugador como yo, que es... Porque yo nunca he sido un 8, he sido más un 10, entonces en los nuevos sistemas de aquella época, que era el 4-3-3, un poquito más rígido con los 2 8s, Guardiola a mí me dejaba hacer pues mucho lo que yo sintiera en el momento y que me dejara fluir con el juego. Entonces también pues tuve esa suerte de marcar goles y de ayudar al equipo también con mis goles y asistencias a que consiguiéramos ese ascenso. Es que yo me imagino, si ya vemos a un Guardiola que vive los partidos intensamente, me imagino al Guardiola que acaba de llegar a un banquillo por primera vez, lo que tenía que ser eso. Para nosotros fue una locura también, porque veníamos, de unos entrenadores que siempre en Can Barça pues hemos tenido entrenadores increíbles, pero a lo mejor no de esa intensidad que tú bien dices. Guardiola venía con unas ganas increíbles de trabajar, de ser el mejor, a pesar de estar en tercera división, y sobre todo de enseñarnos y de aprender de nosotros, porque siempre nos lo dijo. Ahora yo también tengo que aprender de vosotros, porque es mi primera etapa, no va a ser fácil, es una liga que nunca me hubiera imaginado, pues a lo mejor empezar mi carrera dirigiendo a un Barça B en tercera división, pero hay que adaptarse a la situación y dar lo mejor de todos. Y bueno, como te digo, es que fue una temporada que creo que en ningún momento hubo una duda de que el Barça B iba a volver a segunda B. ¿Raúl? No, Víctor, yo te quería preguntar, porque hablabas hace unos minutos de que era un equipo joven, pues lo que es un filial, ¿no? Todos sub-23. Yo hasta donde llegué fue tercera división, entonces sí que tengo esa experiencia. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo afrontaba Pep esas charlas entre semana, esas charlas prepartido, sabiendo que chavales de 17 hasta los 22 años se tenían que enfrentar con gente pues de 30, 35 o 28 años, muchos de los cuales estaban en el mejor momento de su carrera deportiva, muchos de los cuales habrían jugado muchos años en segunda B y que ya estaban de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguió Pep que este equipo de gente joven fuera de verdad competitivo? Porque la calidad la teníais, pero lo que faltaba era competir contra los mayores, nunca mejor dicho. Pues mira, como tú bien dices, esa era una liga más de gente así experimentada, con muchos años ya en tercera división, segunda B. Entonces también teníamos suerte de que una base de ese equipo, que veníamos del Barça B, del segunda B, de sufrir mucho, donde también pues juegas contra gente mucho más mayor, ya veníamos un poco como advertidos. Lo único que Guardiola decía era que nosotros fuéramos nosotros mismos, que intentáramos hacer nuestro juego, que si nos equivocábamos, que él lo que quería era enseñarnos y que aprendiéramos. Por supuesto que lo primero era subir al Barça B otra vez a segunda B, porque el Barça B no podía estar en tercera. Y que sabíamos que íbamos a tener pues muchas provocaciones por los otros jugadores, porque tienen mucha experiencia, para intentar sacarnos del partido, o de que nos expulsaran por hacer algún acto más de niño joven, o cualquier aficionado, de insultarte o decirte pues lo típico, que el Barça no vale para nada, que vosotros sois los típicos niños mimados, lo que nos decían en muchos campos. Pero gracias al cuerpo técnico, todo lo que teníamos con Guardiola alrededor, y que nosotros, muchos jugadores, ya éramos un poco más experimentados, hicimos que a los nuevos chavales o gente que no estaba acostumbrada a jugar en estas categorías, pues les ayudamos también a saber ver o a lo que nos íbamos a encontrar en circunstancias como un campo como la Rapitenca, por ejemplo, que era imposible jugar al fútbol porque eran muy pequeños, donde la gente apretaba mucho, con jugadores, como bien Raúl decía, ya con una experiencia increíble en la categoría, y donde chavales como nosotros pues salíamos un poco acobardados, era la verdad. Entonces, Guardiola sabía también plantear ese tipo de partido, que era
pues bueno, chavales, a lo mejor no se va a poder jugar como queremos, lo vamos a pasar mal y habrá momentos que tengamos que jugar balones largos e intentar pues otro tipo de fútbol. Y yo creo que nos adaptamos muy bien a la categoría también, pues por circunstancias así, donde supimos manejar, pues jugar en campos fuera de casa, que era increíblemente complicado. Hablabas del staff técnico, que ya hemos mencionado lo de Domènec Torrent. Él también decía en esa charla que teníamos con él de que ya tenían acceso a vídeos de los rivales. Yo le preguntaba a Raúl antes de grabar si eso en tercera división era lo normal, que los equipos tuvieran acceso a vídeos de los rivales. Hombre, entiendo que siendo el Barça eso era más factible, ¿no?, que en otros equipos más humildes, digamos. Sí, exacto. Al final, pues el Barça tiene las condiciones pues para poder mandar a una persona que grabe todos los partidos del fin de semana o del siguiente rival o de los dos siguientes rivales. Entonces, quieras o no, juegas un poco con esa ventaja. Y está claro que Guardiola ya pensaba más, no seguramente en el momento, porque él por supuesto quería subir al Barça B y hacer una buena temporada, pero él ya pensaba más en su futuro como entrenador a un nivel más alto. Entonces ya fue adaptando todas esas cosas que él ya iba a hacer o que está haciendo a día de hoy en todos los equipos que ha ido. Entonces también nos ayudó mucho, tanto en lo individual como en lo colectivo, en esa parte. Eso te iba a decir, porque de todo lo que se ha dicho de Pep en estos años como entrenador, que irá saliendo durante los especiales que hagamos, es el cuidado por el detalle, ¿no? Y eso de que él decía cuando le dieron la medalla del Parlamento de Cataluña, de lo que daba sentido a su profesión, ¿no? Eso cuando se sentaba en el sótano y analizaba al rival y decía, ya lo tenemos, ya hemos ganado el partido. ¿Ya eso con 36 años que tenía Pep entonces en el filial lo hacía? Sí, yo creo que ya lo hacía como jugador, sinceramente, porque tú cuando lo veías en el campo ya le veías siempre gestionando todo, organizando todo, siendo detallista siempre también, y con nosotros ya se vio desde el primer momento. Era un entrenador diferente, que nunca habías trabajado con alguien así. Como te he dicho, hemos tenido los mejores entrenadores en Can Barça, pero la mentalidad con la que vino Guardiola, las ganas de hacernos mejores, de él cada vez pues mejorar en el aspecto de entrenador, que era su primera etapa. Yo creo que todas esas herramientas que nos dio ese año, al menos yo hablo por mí, yo creo que por casi todos mis compañeros, nos hizo mejores como jugadores. Y eso que ya algunos, pues lo que te digo, teníamos 21, 22 años, que estábamos más cerca ya de debutar con el primer equipo o irnos a otro lado, que de empezar a jugar con el Barça B. Pero claro, te daba unos detalles o te analizaba el partido, analizaba ocasiones que tú no veías en el partido, o jugadas, o controles, o de la forma de poner el cuerpo, y decías, hostia, con 21 años, 22 años, hay estas cosas, y he estado en Can Barça 14 años, y a lo mejor sí que me las han enseñado, pero a lo mejor de otra forma. Víctor, y para alguien como tú, que como dices, jugaba, o sigue jugando, mejor dicho, en esa posición de 8, tener a Pepe entrenador, que lleva muy poco tiempo retirado del fútbol, ¿qué significaba o cómo se entrenaba? Pues eso, a los 3 que jugabais dentro, a los 3 que jugabais en las posiciones centrales, porque yo quiero entender que al lateral derecho o al lateral izquierdo sí que le podía dar directrices más desde el punto de vista del entrenador, pero a vosotros casi os las daba como un igual, ¿no? Como un veterano, que es lo que era en ese momento. Pues mira, para mí de las mejores cosas que saco en esa época es que él se ponía con nosotros en los juegos de posición, en los rondos, en los espacios todos estos cortitos que hacíamos. Él nos decía siempre a los 3, 4, 5, 6 que éramos en medio del campo que todo pasaba por nosotros y que si nosotros estábamos bien, el equipo iba a jugar bien y el equipo iba a marcar goles. Si los 3 de medio campo no estaban bien, era muy difícil y que siempre tenías que estar bien colocado, con el cuerpo, con una colocación buena para hacer el primer control y ya orientarlo para darle seguimiento a esa jugada y sobre todo jugar rápido. En el medio campo yo siempre lo he tenido de Can Barça, a no ser que tengas espacio, siempre tienes que jugar rápido. 1, 2 toques, 3 máximo, si alguna vez el control pues no lo haces bien. Y él lo que nos enseñó era sobre todo la colocación del cuerpo y siempre saber dónde están tus compañeros ubicados para pasárselo lo más rápido a los de delante, que son los que de verdad luego van a marcar la diferencia y tú tienes que intentar acompañarlos. No sé si me estoy aventurando demasiado, Víctor, aún te queda cuerda como jugador, pero te veo expresar y hablar de fútbol de una forma que digo, Víctor tiene ya, me parece a mí, que el enfoque en ser entrenador, pero vamos, clarísimo, ¿eh? A ver, lo tengo cada vez más claro y también lo tengo los dos claro, que mi carrera se está acabando y que tengo claro que quiero seguir ligado al fútbol y mi primera intención es hacerlo como entrenador. Ya tengo los 2 primeros niveles, sé que llevo muchos años fuera de España, pero bueno, a mí cada vez la MLS me está gustando cada vez más, ya llevo unos cuantos años aquí y ¿por qué no? ¿Por qué no se puede dar? Tengo muy buenas conexiones y la verdad que ya con el inglés y todo muy bien, entonces nunca se sabe, pero sí que ligado al fútbol quiero seguir porque es mi pasión y
no podría vivir sin el fútbol. En este tiempo has tenido muchos entrenadores y has dejado caer lo que te pudo marcar Pep Guardiola, pero ¿con qué te quedarías, qué llevarías tú en ese momento en el que decías ser entrenador ya definitivamente? ¿Qué trasladarías de Pep Guardiola a esa etapa que estuviste con él? Depende de donde estuviera también. Es que depende de la situación donde estés. También hay que ser coherente también. Si estás en la MLS, si estás como jugado en México, o estás en Qatar, o estás en España, como en el caso de en Europa, que el nivel, pues hay que ser honestos, que el nivel todavía es más alto que las otras competiciones. Pero yo lo que llevaría sobre todo es el estilo de juego que nos ha enseñado Can Barça, y en este caso ya como nos insistió todavía y nos remarcó más Guardiola. Es el estilo de juego de salir con el balón jugado de atrás, de siempre la colocación del cuerpo, de jugar para tus compañeros, de jugar siempre unidos, de siempre pues crear esas superioridades numéricas que decimos en un lado para llevar el balón al otro. Y entonces, pues bueno, ese 3 contra 2 que siempre hablan Guardiola y Xavi, del 3 contra 2, del 3 contra 4, crear esas situaciones que al final te hace sacar el balón bien de un lado para acabar en el otro, donde en el otro lado siempre vas a encontrar al jugador libre. Pues yo creo que todas esas cosas tácticas que a lo mejor en las ligas estas pues no las trabajan tanto de jóvenes, es lo que me gustaría a mí en el futuro, traerlo a ligas, como te he dicho, como la MLS, que cada vez está mejorando más, pero que todavía los jóvenes pues seguramente por falta de herramientas pues todavía no lo tienen. Pues queríamos hablar con Víctor Vázquez de aquel año en el filial, y al final nos ha salido aquí como que podemos tener un contertulio para los programas que tenemos del juego, porque madre mía cómo lo comunica el señor Víctor Vázquez. Víctor, que ha sido un placer tenerte aquí en este primer capítulo del Barça de Guardiola, esos inicios del técnico que, bueno, ya veremos si gana o no la Champions. Estamos grabando esto antes de que pueda conseguir el triplete, el segundo que sería en su carrera como entrenador. Y nada, te deseamos lo mejor por Toronto, y cuando cuelgues las botas definitivamente, que te vaya todo lo bien posible como entrenador, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros, lo siento por lo de la conexión, y como siempre digo, desearle también la mayor suerte a Guardiola para esa final del sábado, que ojalá por fin se le dé y gane la Champions con otro equipo, porque se la merece, y para también, como digo yo siempre, como Messi cayó la boca con el Mundial, que él también calle bocas el sábado. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, que vaya muy bien, gracias. Team Barça. Señores, buenos días. Pueden imaginar la gran motivación que es para mí estar aquí. Entrenar a este equipo es el máximo honor. Por encima de todo, amo este club y nunca tomaré una decisión que perjudique o vaya en contra del club. Todo lo que voy a hacer se basa en mi amor por el Barcelona. Necesitamos orden y la disciplina. El equipo ha pasado por una época en que no todo el mundo era tan profesional como debería haber sido. Es hora de correr y darlo todo. He sido parte de este club desde hace muchos años y soy consciente de los errores que se han hecho en el pasado. Yo te defenderé hasta la muerte, pero también puedo decir que voy a ser muy exigente con todos como lo soy conmigo mismo. Solo os pido esto. No te voy a echar la bronca si pierdes un pase o si fallas un despeje que nos cueste un gol, siempre y cuando sepa que estás dando el 100%. Yo podría perdonar cualquier error, pero no perdonaré al que no entregue su corazón y alma al Barcelona. No estoy pidiendo resultados, solo rendimiento. No voy a aceptar a los que especulen sobre el rendimiento. Esto es el Barça, señores. Esto es lo que se pide de nosotros. Y esto es lo que voy a pedirles. Hay que darlo todo. Un jugador por sí mismo no es nadie. Necesita a sus compañeros alrededor. A cada uno de los que estamos en esta sala. Muchos de ustedes no me conocen. Así que vamos a usar en los próximos días para formar el grupo una familia. Si alguien tiene algún problema, siempre estoy disponible. No solo en materia deportiva, sino profesional y familiar. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros y asegurarnos de que haya paz espiritual para que los jugadores no sienten tensiones o divisiones. Somos uno, no hacemos grupitos, porque en todos los equipos esto es lo que acaba matando el espíritu de equipo. Los jugadores de esta sala son muy buenos. Si no podemos llegar a ganar nada, será culpa nuestra. Estemos juntos cuando los tiempos sean difíciles. No filtremos nada a la prensa. No quiero que nadie haga la guerra por su cuenta. Vamos a estar unidos. Tened fe en mí, como el jugador he estado en vuestro lugar y sé por lo que estáis pasando. El equipo, el estilo, viene determinado por la historia de este club y vamos a ser fieles a ella. Cuando tengamos el balón, no lo podemos perder. Cuando esto suceda, hay que correr y recuperarlo. Esto es todo, básicamente.
No es Pep Guardiola, el que escuchábamos en ese corte, en esa pequeña dramatización que hemos querido traer a este primer capítulo de Barça de Guardiola. El genial Albert Bermúdez es quien pone la voz, clava la imitación de Pep Guardiola en esa charla que fue, según contaba Guillem Balaguer en su libro Pep Guardiola, otra manera de ganar, la charla que Guardiola dio en la pretemporada, la primera pretemporada del Barça de Pep en Escocia, en St Andrews. Una charla bastante larga, como veis. Eso contaba Guillem Balaguer, que fue lo que dijo Pep Guardiola. Queríamos pues traeros un poco de eso a este final del podcast, porque sí, está terminando este primer capítulo del Barça de Pep. Tenemos que cerrarlo de alguna forma y con mucho todavía que contar, como os podéis imaginar. Yo espero que este primero os haya gustado, porque hemos viajado por la vida también de Pep Guardiola, sabiendo de boca de Lu Martín, que lo conoce perfectamente, lo valiente que ha sido y que es el técnico de Santpedor, y en la boca de Víctor Vázquez, pues lo que habéis escuchado, lo que transmitía a esos jugadores jóvenes, cómo se colocaba él mismo en los ejercicios de juegos de posición. Hablando de juegos de posición, aparecerá mucho en este especial de Pep Guardiola sobre el juego. Tenemos que hablar también de la parte revolucionaria de Pep Guardiola, lo que pudo aportar al fútbol. Como decía Mascherano, el fútbol cambia a partir de 2008 y eso también tendrá espacio en estos especiales. Pero este primer capítulo, que era el que tenía que dar inicio a todo, pues está llegando a su fin. Yo solamente deciros gracias si lo habéis escuchado hasta aquí, si lo habéis hecho siendo fans desde el principio, más gracias todavía. Y si has llegado a este podcast y te has hecho fans por este mismo contenido, pues nada, bienvenido. Y como decía al principio Guardiola, abróchate fuerte los cinturones, porque lo pasaremos muy bien hablando en estos especiales, en este especial del Barça de Guardiola, este equipo histórico, mítico, eterno. En el siguiente capítulo hablaremos pues del sextete, de ese año 2009, esa temporada 2008-2009, pero sobre todo el 2009, que seguro muchos de vosotros no olvidáis, aunque os cueste recordar cómo le pasa a Lu Martín. Seguro que ese año 2009 tenéis imágenes grabadas a fuego en la cabeza. Pues de ese año 2009 hablaremos en el segundo capítulo, así que hasta entonces nos seguiremos escuchando aquí en Team Barça Podcast. Ojalá que cuando esto lo estéis oyendo, Guardiola tenga ya ese segundo triplete bajo el brazo, y si no, aquí seguiremos hablando de lo que hizo en el Barça, que fue tantísimo. Que nada, nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, hoy más que nunca, pasadlo bien y no seáis malos. Team Barça. Espera, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, como diría la sevillana. Juanma de 2026, aquí otra vez. Espero que te haya gustado, antes que nada, este capítulo 1, Origen del Barça de Guardiola. La verdad que al escucharlo yo ahora, 3 años después, me sorprende cuánto encaja con muchas de las preguntas que seguro muchos os hacéis estos días con el Barça de Hansi Flick 2.0, pero eso ya os lo decía al principio. Si os ha gustado, hacedme un favor antes de cerrar, dejad un comentario en la plataforma donde estéis escuchando esto, compartid el episodio con algún culé que sepáis que le puede interesar la historia, el origen del Barça de Guardiola, y si aún no lo habéis hecho, pues seguid el podcast para no perderos los que vienen, que eso ya os digo yo que ayuda más de lo que pensáis. Y ahora sí, os cuento lo que viene en esta serie, porque es lo que más ilusión me hace contaros. El capítulo 2, como ya sabéis, lo tenéis desde hace tiempo disponible en Club TVP, el sextete con Martí Perarnau, Albert Morén y Javi Roldán, casi 2 horas para desmontar el mito de cuál fue el mejor Barça de Pep. Si este episodio os ha dejado con ganas, es el siguiente paso y lo tenéis ya ahí en Patreon. Y pronto llegará el capítulo 3, que para nosotros, para mí, es el más potente, creo, de los 4. Pep contra Mourinho, Pep versus Mourinho, y el acoso y derribo mediático de esa tercera temporada de Guardiola al frente del Barça. Si hay un momento del proyecto Guardiola del que merece la pena extraer lecciones para entender el presente del Barça, es sin duda ese. El del campeón que se convierte en diana, el del éxito que genera resistencia, el del desgaste que acaba precipitando finalmente su salida.
Para ese capítulo queremos sentar a alguien que lo vivió desde dentro del vestuario, no desde fuera. Carles Planchar, mano derecha de Pep en el Barça, en Bayern y City, analista de vídeo y una de las personas que mejor conoce cómo se piensa, se prepara y se sobrevive también a este tipo de temporadas. Lo haremos como hacemos siempre en Club TVP, largo, con tiempo, sin prisa, sin depender de la actualidad y sin perder de vista lo que hemos dicho antes, que hablar del pasado del Barça es casi siempre hablar también de su presente. Y nada, si queréis estar ahí cuando llegue, ya sabéis dónde, teambarça.com/Patreon, ahí está el capítulo 2 esperándoos ya, y ahí llegará el capítulo 3 cuando toque, y todo lo que venga después, obviamente. Así que nada, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por querernos, por estar detrás nuestra en Club TVP y también aquí en la escucha en abierto. Nos vemos en el siguiente episodio, y ya sabéis, hoy mejor que nunca, pasadlo bien. Y no seáis malos.